Hola y bienvenidos a esta aventura para crear a Murphy. Hoy os presento la segunda parte de esta serie de vídeos. Para empezar, quiero presentaros a Murphy. He digitalizado algunos dibujos que he hecho de ella para que la podáis ver. Murphy es una brujilla un poco desastre, que todo le sale al revés, pero aún así ella es optimista y es feliz. Yo le tengo mucho cariño a este personaje, ya que me ha acompañado desde hace muchos años. Aún estoy pensando qué tamaño quiero para ella. Seguramente será una mini SD, pero no descarto hacerla como SD tirando a bajita, pero esto ya lo iré viendo según el proyecto vaya avanzando. Yo os recomiendo que dibujéis a vuestro personaje, o escribáis historias sobre él o ella. Así cobrará vida, y hace más ilusión terminarla, o al menos a mí me funciona. Bueno, esto es aparte. Lo que sí que es necesario, o al menos muy recomendado, es que tengáis ni que sea un esbozo de vuestro personaje, de frente y de perfil. Esto ayuda muchísimo a la hora de modelar y conservar las proporciones. Este dibujo no hace falta que esté perfecto, ya que mientras vayamos modelando lo iremos retocando. Es solo un punto de partida para empezar nuestro proyecto. En este vídeo os voy a mostrar cómo poner nuestro boceto dentro del programa, para así verlo mientras modelamos. Para ello lo primero que vamos a hacer es abrir el ZBrush. Recordamos, como expliqué en el vídeo anterior, que cada vez que abrimos el programa nos encontraremos con esta pantalla. Para poder empezar a trabajar tenemos que ir donde pone Lichbook Tools y clicar. Seleccionamos la esfera que dice Polysphere y volvemos a dar a Lichbook Tools para que ese desplegable desaparezca. Vamos a ir a Document y dándole a New Document, nuestro espacio de trabajo será mucho más grande. Ok, creamos nuestra Polysphere clicando con el botón izquierdo y arrastramos con el ratón. Importante, no olvidéis activar sobre todo el Edit para poder modelar. Bien, esta esfera nos va a servir de guía. Lo primero que tenemos que hacer es activar el suelo. Vamos a clicar aquí donde pone flor. Ahora vemos esta línea verde debajo de nuestra esfera. Esto es el suelo que se ha creado. Si queremos, nos podemos mover para verla mejor. Para movernos, mantendremos clicado el botón izquierdo y moveremos el ratón. Perfecto. Ahora vamos a poner nuestro boceto aquí dentro. Para ello tenemos que ir aquí, a la barra de arriba, donde pone Draw y clicamos. Ahora clicaremos en esta especie de círculo y veremos cómo esta pantalla se nos desplaza a la derecha, en el área de trabajo, donde antes teníamos el Save As. Pero no os preocupéis, que el Save As no ha desaparecido. Si nos ponemos del lado y arrastramos, vemos que todas las opciones siguen igual. Ok, nos centraremos en la ventana de Draw. Vamos a clicar en la opción donde dice Front Back. En el desplegable que se nos ha abierto vemos el botón Map 1 y Map 2. Nos centraremos solo en Map 1, que es Back, la espalda o la parte trasera. Veremos que se nos abre una gran gama de texturas, pero nosotros le daremos a Input. Bien, aquí buscaremos el boceto que nosotros ya tenemos grabado previamente en el ordenador. Cuando lo encontremos, lo seleccionaremos y le daremos a Abrir. En mi caso, yo he hecho en una misma hoja el dibujo de la parte frontal y la parte lateral. Si vosotros tenéis por separado la parte frontal de la parte lateral, entonces ya está. Pero si tenéis vuestro boceto como el mío, clicaremos en Adjust. Vemos nuestra imagen recortada, pero si clicamos encima y nos movemos podemos ver nuestro dibujo entero. Si miramos a la derecha, vemos que hay varias palanquitas. Si tocamos las 4 primeras, que son las que están activadas, vemos como una sombra oscura tapa nuestro dibujo y nosotros podemos graduar esta sombra de arriba abajo y de derecha a izquierda. Lo que tenemos que hacer es que esta sombra tape la parte del dibujo que no necesitamos. En este caso vamos a cubrir el dibujo de perfil y vamos a dejar libre el dibujo de frente. Nos moveremos por esta ventana para comprobar que el corte no cubre algo que necesitamos. Cuando damos el visto bueno, para terminar le daremos a OK. Vale. Ahora ya tenemos nuestro boceto en la parte posterior, pero vemos que está descentrado. Si nos fijamos en la línea verde del suelo, vemos que hay una línea vertical que nos indica el centro. Para mover nuestro dibujo vamos a ir a las palanquitas que hay debajo de Adjust y donde dice horizontal, moveremos esta palanca hasta que nuestro dibujo quede centrado. ¡Perfecto! Ya tenemos incorporado y centrado el boceto de nuestra imagen frontal. Ahora
Tenemos que hacer lo mismo para poner nuestra imagen lateral, pero en vez de ir donde dice From Back le daremos a Left Right. Y repetiremos el mismo proceso. Le damos a Map 1 e importamos nuestra imagen. Volvemos a darle a Adjust si lo necesitamos y recortamos y centramos la imagen. Yo os recomiendo que cuando hagáis vuestro boceto hagáis una línea que marque el centro, como yo he hecho, así os será más fácil centrarlo aquí dentro en el programa. Bien, ya tenemos nuestro boceto perfectamente colocado dentro del programa y listo para empezar a trabajar. Vamos a guardar nuestro proyecto para que no se nos pierda nada. Y hasta aquí hemos llegado con este segundo capítulo del paso a paso de la creación de Murphy. Espero que haya sido interesante. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle un like y si queréis seguir viendo los vídeos de la creación de Murphy suscribíos a mi canal. Muchas gracias y un besito para todos. ¡Adiós!